Lo sabe. Vamos a más información. Le pido al equipo que por favor nos grabe, a don David que por favor nos grabe, porque mire, hoy además de que el presidente le llamó irrespetuoso al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por insinuar que la doctora Claudia Sheinbaum recibe instrucciones o situaciones así, por ser muy, muy misógino, también hizo una aclaración muy interesante sobre uno de sus principales adversarios, uno de los hombres que son más mencionados en la conferencia de prensa mañanera, y por supuesto que nos referimos al empresario editorial Enrique Krause, el cual una y otra vez, como pseudointelectual que es, se hace pasar de historiador y de mente brillante cuando pues no. Usted vea sus horrendos documentales, si se quiere dormir un buen rato, vea sus horrendos documentales llenos de pifias, sus escritos también muy, muy cuestionables, sus propuestas históricas, y es de verdad ¿quién soy yo para criticar este pseudo intelectual? Lo que sí sé que es un empresario editorial, eso sí, de hecho y derecho, y lo interesante de esto es que el presidente López Obrador cuestionaba hoy algo que se dio a conocer, por cierto, con antelación, gracias a nuestro amigo, el periodista y escritor Ricardo Sevilla, que en algún momento de su historia, Enrique Krause se hizo ciudadano español, obtuvo la doble ciudadanía. Y mire, para hacerse ciudadano español, efectivamente, uno tiene que juramentar lealtad al rey. Le mandé a don David dos páginas que pues comprometen o tratan del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno español, y en esta dejan claramente especificado cómo es que, si nos lo puedo poner por ahí, don David, son unos links que le mandé hace ratitito. El primero, si gusta, el primero que le mandé a las 12:05 horas del centro de Ándele. A ver si le podemos hacer un zoom in, a ver si se puede para que la gente lo pueda ver. Pues se lo leo. Dice: trámites a realizar tras la adquisición de la nacionalidad. Los trámites posteriores a la adquisición de la nacionalidad española han de realizarse en el registro civil. En el caso de que haya adquirido la nacionalidad española por residencia, por carta de naturaleza o por opción, habrá de el mayor de 14 años y capaz de prestar una declaración por sí mismo, habrá de jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Asimismo, declarar que renuncia a su anterior nacionalidad, salvo que el interesado esté alguno de los supuestos, debe ser en alguno, ¿no? En alguno de los supuestos de la doble nacionalidad, ¿no? En los supuestos, mire, de la forma más racista, por parte del gobierno español, dicen que no es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales, ¿eh? O sea, nos consideran de verdad como si estuviéramos en la colonia todavía, los naturales de la Nueva España, ¿no? Qué cabrones, de verdad, qué cabrones son ese gobierno fascista. Mire cómo dice, no es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de países iberoamericanos. Bueno, y también de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Se consideran países iberoamericanos estos efectos, aquellos en los que el español o el portugués sea una de las lenguas oficiales. ¿Te cae? ¿Neta? Chingada. Bueno, pero efectivamente, ¿qué significa esto? Pues que Enrique Krause ceremoniosamente tuvo que juramentar ante el rey. Fíjese que estaba platicando con muchos amigos, porque eso pasa en México, ¿no? Y seguramente usted que nos ve, a lo mejor y tiene doble pasaporte. No solo doble pasaporte mexicano y estadounidense, sino doble pasaporte mexicano y español. Pasa mucho, ¿no? Y haciendo un consenso entre pues los cuates que puedan tener ahí el doble pasaporte, no ha habido uno que me diga, no, sí, yo quisiera que continúe la monarquía. Todos dicen, no, es una mamada, ¿cómo es posible? Algunos de ellos podrían no estar de acuerdo, ¿no? Con lo de el ofrecimiento de disculpas del gobierno español, pero no ha habido uno que me diga que quieren tener todavía el rey. Y cuando les pregunto cómo es que sacaron su doble pasaporte, bueno, pues lo sacamos para tener la nacionalidad europea, poder entrar a toda Europa, ¿no? No quiero decir, y me dicen que es un mero trámite, ¿eh? Yo no sé, nunca lo he hecho. Tienen que presentar unos documentos ahí, que es un mero trámite.
pero en el caso de alguien como Enrique Krause, ya nos lo dirá el queridísimo Ricardo Sevilla, bueno, pues yo ya me imagino cómo es que hasta se puso ahí un frac, ¿no? Un smoking ahí muy al estilo pingüinesco. Fue ahí a besarle las nalgas al rey, a besarle su culo real. O sea, es como el culo de todos, ¿eh? Si le soy perfectamente honesto, es como el culo de todos, ¿no? O sea, se han inventado ahí en muchos países que hay realeza, y yo le he insistido hasta el cansancio que el puesto de este cabrón equivale a la botarga de Mickey Mouse en Disneylandia. Perdón, ya sé que se enojan ya que yo diga estas cosas, pero aún así estoy convencido que para obtener esa ciudadanía española, Krause fue a besarle las nachas a este señor. ¿O tú qué opinas, querido Ricardo Sevilla? Saludo con mucho gusto a mi compañero, mi amigo, el muy mexicano Ricardo Sevilla, periodista y escritor. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso, escuchando y leyendo todas las tonterías y todas las atrocidades, toda esa lengua desbordada y viperina que tienen en la derecha. Estoy completamente anonadado, aunque ya no tanto. Después de tanto tiempo escuchándolos, perdiendo el tiempo leyendo sus análisis, y lo continúo haciendo, Toño, para darle cuenta al público memorioso que nos ve y que nos escucha de toda la sarta de estupideces que estos personajes tienen atorado en el ombligo, y que desde ahí hablan, desde el ombligo, desde la panza. No hay argumentos, hay ocurrencias, no tienen ningún tipo de intelecto, no hay nada desarrollado en su cabeza, son cabezas vacías, cabezas huecas. Y decíamos nosotros ayer, hemos estado hablando sobre este tema de la monarquía, Toño, de la monarquía, pero al hablar de la monarquía también hemos tocado las dictaduras, porque las dictaduras y las monarquías suelen darse la mano. Ambas son formas destructivas de gobierno, completamente antidemocráticas, y se han caracterizado ambas por la concentración del poder en un pequeño grupo de personas, en el caso de la monarquía a través de genealogías, y bueno, suprimen las libertades individuales, utilizan la violencia como herramienta de control. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. Por tal motivo, Toño, a mí me parece inaudito la ignorancia de la derecha mexicana, que insiste y se obstina en defender a la monarquía española a pesar de los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años. Ayer subíamos precisamente en la red social de X una serie de datos duros a propósito de las últimas corruptelas en el último tiempo de la corona española. Bueno, ahí usted nos puede leer en Twitter, bueno, ahora X, pero yo me pregunta sobre Enrique Krause. Fíjate nada más que el presidente López Obrador, en la conferencia mañanera del día de hoy, dijo que había leído un texto en la revista o en el medio de comunicación, sin embargo, donde habían hablado de la nacionalidad de Enrique Krause. Bueno, yo debo decirle a usted que nosotros dimos a conocer esa información. Dimos a conocer esa información en julio de 2021, precisamente hace 3 años en realidad. No nos importa el prestigio periodístico y este tipo de cosas, que a la postre se van convirtiendo en un asunto más o menos farandulero. Lo importante es que la información está circulando. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros? Hay que recordar, Toño, que en julio de 2021, precisamente, Enrique Krause fue galardonado con un premio que se llama el Premio de Historia Órdenes Españolas, un reconocimiento que concede la corona española, que destaca, dicen ellos, una supuesta contribución a la historiografía. En este caso, ellos dicen desde España, desde la corona,
que Enrique Krause ha contribuido a la historiografía mexicana. Eso lo dijeron en el acta de entrega de este premio imperial, y en ese momento yo trabajaba como coordinador de investigaciones especiales en el medio de comunicación Regeneración. A lo mejor ahí usted se acordará, pero si no se acuerda no hay ningún problema. Bueno, en ese medio de comunicación di a conocer que aquel dichoso premio era financiado por 4 órdenes católicas: la de Santiago, la de Alcántara, la Montesa y la de Calatrava. Después de publicarlo en Regeneración, Toño, vine a informarle a usted en este mismo espacio, aquí en Sin Censura, que el premio económico que recibió Enrique Krause en ese momento ascendió a $71,000, que en ese momento era equivalente más o menos a casi 1,5 millones de pesos mexicanos. Le detallé que la entrega del galardón había sido realizada por esa Fundación Órdenes Españolas, que es presidida por otro Borbón, Pedro de Borbón y Orleans. Le di los datos duros, le pusimos las imágenes, le pusimos el video de Enrique Krause, incluso tocándose con las 2 manos el pecho cuando el rey español le entrega esta distinción. Le dije también que a mí me llamaba la atención que, a pesar de la naturaleza monárquica y católica del premio, Krause, siendo un judío practicante, lo recibiera. Y le quiero recordar a usted varias cosas en torno a esto. La primera de ellas es que históricamente este no es el primer reconocimiento que recibe Enrique Krause de la monarquía española. Y no lo es porque en 2008 el dueño de la revista del Pasquín Letras Libres fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por el entonces rey pornográfico Juan Carlos I. Si usted no recuerda que este personaje tenía amantes, tenía cuentas en Suiza y andaba haciendo safaris millonarios y andaba comportándose como un junior lleno de vitalidad sexual, pues yo le recomiendo que lea el hilo que publicamos ayer en X. Bueno, este sujeto tuvo que abdicar, por cierto, debido a la enorme cantidad de señalamientos y de acusaciones de corrupción que lo acompañaron. Krause no se quiere acordar de eso porque recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica de manos de este sicalíptico. Krause dijo, hay que recordarlo, Toño, sentirse muy honrado, pese a que esa distinción ahorita que tú estás haciendo puntualmente el recuento de lo que significa la nacionalidad, pues no solamente ha recibido la nacionalidad, que en un ratito más le voy a hablar sobre ese tema, recibe esta Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que es descrita también como un honor y una distinción para los personajes que han probado, así lo dice, su característica principal, que han probado su lealtad acrisolada, así lo dice, su lealtad acrisolada a la realeza española. Es decir, público memorioso, Krause, el chingado Krause recibió ese premio por su lealtad a la corona española, lealtad acrisolada. Y lo que también revelé en ese momento, Toño, fue que a Krause no le había bastado el dichoso reconocimiento y ansioso por probar aún más su lealtad acrisolada, decidió ir más lejos con los Borbones y en 2015 envía una solicitud que yo le presenté aquí en Sin Censura, una solicitud escrita a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, que es una unidad administrativa que depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de España. Le dimos a conocer el documento. En un rato más lo subimos a X para que usted no tenga ningún tipo de duda. Pero lo envió para pedir esta nacionalidad española por carta de naturaleza. Le di a conocer que el 11 de diciembre de 2015, la petición de Enrique Krause, porque es un payaso y un bufón,
perdóneme usted, pero lo es, no es ningún historiador este ingeniero de quinta, pues le respondieron. La solicitud fue atendida por el gobierno de Mariano Rajoy, cuate de ellos, un sujeto que con aires de intelectual, y mediante un real decreto que también le mostré, que está en Twitter porque lo subí esta mañana y que lo está colocando por ahí mi querido don David, pues este real decreto fue firmado precisamente por el héroe de la última hora de la derecha mexicana, Felipe VI, que le concede al director de Letras Libres esa anhelada nacionalidad española por carta de naturaleza. Le mostré incluso el boletín y le detallé que había sido publicado en un 24 de diciembre. Una suerte, Toño, lo está usted viendo en pantalla, una suerte de regalo navideño. A mí no me importa un bledo, ni un cacahuate, ni un comino, que Enrique Krause le bese las tepalcuanas, como dicen aquí en mi barrio, a todos los reyes que quiera. Se los puede besar al rey de Bélgica, se las puede besar al rey de la película de Madagascar, se las puede besar al rey León, se las puede besar a quien sea. Pero lo que no se vale, Toño, es que este personaje trate de disfrazar estas posturas agachonas de democracia. No es demócrata, no es liberal y, por cierto, le ha dado una puñalada a su tradición. Eso sería meterse en asuntos de análisis religioso que ya lo hizo hace muchísimos años Max Weber. No es el foro para meternos en ese tipo de honduras, pero la realidad palpable y visible es que Enrique Krause no es para nada ni el historiador, ni el documentalista, ni el intelectual que se presume ser. Esta defensa a la corona española tiene otra dimensión y es una dimensión personal. Cuando nosotros rastreamos el dinero, el origen del dinero, el origen de los premios, vamos a dar con las reales intenciones, no con el real decreto, con las reales intenciones de las que no quieren hablar Chumel porque no sabe, porque es imbécil, porque es estúpido y porque necesita 3 escritores o 3 guionistas para que le enmienden la plana y le digan, voltea para acá, voltea para allá, mira arriba, ponte atento, diría Claudio Yarto al zoquete. Toño, ya basta de que estos personajes intenten darle al pueblo de México a tole con el dedo. Si hay una polarización social que ellos acusan mañosamente, se debe precisamente a que estos personajes la han inoculado a través de los diversos medios de comunicación en donde se aplastan y presentan todas estas bagatelas argumentativas. ¿Por qué no nos invitan a nosotros a su primer plano? Creo que ya les van a dar aire o ya les dieron aire, no lo sé. Yo pregunto, ¿por qué no nos invitan a nosotros al dichoso, a la dichosa hora de opinar? Porque no solamente respondemos sus cuestionamientos, sino que además cuestionamos al presentador, a este bobo de Leo Zuckerman. Por eso no nos invitan, Toño, porque somos periodistas y un periodista para hacerlo necesita por naturaleza ser incómodo. Si tú eres un periodista cómodo, simple y sencillamente vas a estar ahí consentido y te van a dar memelas neoliberales, valga la paradoja, pero no vas a caer mal en el ánimo de los corporativos. Así que nosotros caemos pesado precisamente porque les decimos con datos duros la realidad y las intenciones reales que tienen estos mequetrefes. Y sin ánimos de presionar, tampoco nos han invitado todavía a los medios públicos. Pero mira, vamos a precisamente de los que están todavía pululando en este tipo de medios, a los que deberían estar ahí
y que son los más atacados. Déjame saludar con mucho gusto a nuestro queridísimo Vicente Serrano, director de Sin Censura, periodista, incluirlo a esta plática y pedir al equipo que nos grabe para, como lo he hecho durante todo el programa, solidarizarme con él ante el ataque que ahora recibe por parte del pasquín ese llamado el financiero Bloomberg, junto con muchos otros compañeros corresponsales independientes, periodistas independientes. Vicente, te vemos y te escuchamos. Saludo con mucho gusto, te saludo, mi querido Ricardo Sevilla,